hay una serie de estudios, ¿no? Hay que buscar ese impacto a nivel nacional. Se nos habla de dos impactos, por un lado el impacto en los consumidores. En el último estudio vemos que el recibo de la luz puede incrementarse en un 23% para el consumo de particulares y en más de un 30% para la industria. Y luego hay un impacto muy importante que le decimos a este gobierno, donde el dogma ecologista es el que ha querido imponer, que es el impacto medioambiental, ¿no? Se habla de más de 20 millones de toneladas de CO2, porque la única alternativa que en este momento se ve viable a la sustitución de la energía nuclear son los ciclos combinados para poder quemando gas, que además luego hablaremos un poco de lo que nos genera a nivel de competitividad. Quemando gas y emitiendo CO2 va a ser lo único que sostenga el sistema, porque estamos viendo que según el PNIEC y esas previsiones que tenían de almacenamiento, pues no se va a llegar a poder parar ese golpe de cerrar las nucleares.